Onda Agraria. Unión Agrarias, UPA, te ofrece la información de la nueva PAC. Y lo primero que tenemos que decir, Soledad, es que esta emisión forma parte del proyecto Pacto Verde, financiado por el programa INCAP de la Unión Europea. El contenido de la presente emisión representa únicamente las opiniones del autor y es responsabilidad exclusiva de este. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información contenida en este material. Bueno, finalizamos hoy este ciclo de conversaciones, charlas que hemos tenido en torno a la PAC, sobre todo a esa PAC que viene a partir de 2023 y hasta 2027. Y lo hacemos con uno de nuestros expertos, con Marcelo López Laguna, desde Agroambiental Buyaque en Ciudad Real. Marcelo, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria. Muy buenos días, Pablo, muchas gracias. Bueno, Marcelo, ponemos hoy la guinda a estas secciones que hemos realizado aquí en Onda Agraria con la ayuda de Unión Agrarias y de UPA para aclarar esas dudas que siempre surgen en torno a la PAC. Y el gran protagonista, yo creo, que tiene esta nueva PAC son los ecoregímenes, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy y con el que ponemos esa guinda. Efectivamente, Pablo. Digamos que es una de las medidas estrellas de la nueva PAC, estos ecoregímenes o ecoesquemas, como todavía se les recordará, porque hasta hace relativamente poco era la nomenclatura que se utilizaba, pues van a ser una serie de medidas voluntarias, pero no por ser voluntarias no van a tener una importancia importante, porque van a depender ni más ni menos que el 23% de nuestros pagos de las ayudas. Por lo tanto, estos ecoregímenes son, en definitiva, una serie de medidas agronómicas, de prácticas nuevas que agricultores y ganaderos van a tener que desarrollar para poder cobrar, ya digo, en torno al 23% de las ayudas PAC. Y este nombre, ecoregímenes, nos está definiendo un poco lo que va a pasar, o digamos, hacia dónde va dirigido. La parte eco, lógicamente, va dirigida hacia medidas de sostenibilidad ambiental, de medidas que favorezcan, o en este caso, que disminuyan los perjuicios sobre el cambio climático, y yo no sé si lo de regímenes está puesto para desincentivar estas ayudas, de tal forma que adelgacen estas ayudas, porque realmente van a ser dificultosas de llevar a cabo en algunos casos. No obstante, lo primero que voy a comentar es que la Unión Europea, digamos, en el comunicado final que hizo, ha puesto una serie de reticencias a estos ecoregímenes, con lo cual la aprobación definitiva puede variar un poco de lo que hasta ahora se sabe, que es lo que yo voy a comentar. Pero ya digo, ojo, que esto puede variar, como estamos viendo que desde hace unas semanas pues se vienen produciendo cambios en esta nueva PAC, y yo no sé si los cambios van a llegar prácticamente hasta el momento en el que iniciemos o que inicien los agricultores esta siembra. Pero bueno, en definitiva, ecoregímenes, ayuda voluntaria de carácter anual, con exigencias mayores a la condicionalidad y que van a suponer en torno al 23% de estas ayudas PAC. Los agricultores y ganaderos tendrán en mente, lógicamente, el pago verde, que es, digamos, la medida parecida que hemos tenido hasta ahora. Pero hay grandes diferencias. El pago verde, por ejemplo, estaban exentos de cumplirlo todos aquellos agricultores de cultivos permanentes, de olivar, de almendros, de viña. Ahora no se van a librar. La segunda cuestión es que los que no se van a librar de las medidas del pago verde son los agricultores, porque, como ya vimos en otro programa de esta serie que estamos llevando a cabo, el pago verde viene incluido en la condicionalidad que todos los agricultores y ganaderos deben de cumplir, con lo cual las medidas del pago verde no nos deshacemos de ella, y para cobrar este nuevo pago de ecoregímenes vamos a tener que realizar toda una serie de nuevas prácticas, tanto para ganaderos como para agricultores. Vamos un poco al grano con estas nuevas medidas de ecoregímenes. Lo primero es decir que no se preocupe, que todo agricultor y ganadero va a tener al menos 2 medidas para poder desarrollar. Pero ojo, aunque pueda desarrollar 2 o más medidas, solo se va a poder cobrar
por una de ellas. A día de hoy, como digo, existen, y esto lo cogemos con pinzas, 7 ecorregímenes, 2 por cada tipo de suelo. Y digamos que hay uno de manera transversal. Vamos a ver un poco estos ecorregímenes con un poquito de detalle y cómo van a afectar. Para ganaderos vamos a tener 2 tipos de regímenes que van a afectar a pastos. Hay una diferencia, hay una división en los pastos a nivel, digamos, de la península ibérica, y es que se ha establecido un umbral de lo que se llaman pastos húmedos, que son donde llueve mucho, el norte de España, y otro para pastos mediterráneos, que digamos que es la zona donde hay una pluviometría más baja, que es la mayoría de la península ibérica. Bien, pues tenemos 2 tipos de prácticas para los ganaderos que vienen declarando pastos y que quieran seguir, lógicamente, cobrando este complemento adicional, este 23%, que si no hacen estas prácticas, pues lógicamente no lo van a cobrar. La primera sería el pastoreo extensivo. El pastoreo extensivo, como su nombre indica, es una medida que es similar a la actual ayuda agroambiental que ya se viene aplicando en muchas comunidades autónomas de pastoreo extensivo, en las que el ganadero lo que debe hacer es pastar un mínimo de días al año y mantenerse en un determinado umbral de UGM por hectárea. Como digo, la letra pequeña es diferente de si estamos en pastos húmedos o pastos mediterráneos, porque como luego veremos al final, los importes también van a ser diferentes. Además, los ganaderos que declaren pastos tienen una segunda opción, y es hacer siega sostenible. Siega sostenible que tal vez esta medida viene muy circunscrita precisamente a la zona húmeda de pastos, que es donde se pueden hacer estas siegas. Pero bueno, básicamente esta práctica lo que habrá que hacer es una serie de rotación de siegas, dejar islas sin segar y una época de no aprovechamiento. Todo esto para beneficiar, digamos, la biodiversidad, los lepidópteros, los insectos, el medio ambiente, etcétera. Pues estas serían, digamos, las 2 medidas básicas que los ganaderos que vienen declarando pastos, si quieren cobrar estos ecorregímenes, deben realizar. Pasamos al siguiente, digamos, tipo de tierras o agricultores que tienen ese tipo de tierras, que serían, digamos, las tierras de cultivo, las tierras arables. En este caso, Pablo, al igual que ocurre con los pastos, también se ha establecido 2 tipos de tierras, las que son más húmedas y tienen un nombre muy llamativo porque son tierras de secano húmedo, valga, digamos, no sé si el que ha puesto este nombre a lo mejor podía haber utilizado alguna otra calificación, pero son secanos húmedos, pues lógicamente lo que son las tierras del norte, donde hay una mayor pluviometría, y el resto son tierras de secano. Bueno, pues para estos agricultores de tierras arables tienen 2 opciones como ecorregímenes. Por un lado, la medida que se llama rotaciones en tierras de cultivo. Rotaciones en tierras de cultivo, ya nos suena un poco lo del tema de las rotaciones, por el tema del pago verde y demás, y básicamente es la obligatoriedad de rotar al menos el 40% de las tierras arables que mantenga ese agricultor, con un porcentaje de especies mejorantes, fundamentalmente también leguminosas, y también un umbral del porcentaje de mantenimiento de barbecho. No es nada nuevo, no voy a indicar con la letra pequeña porque todo esto, ya digo, está sujeto a revisión. Y por otro lado, los agricultores de estas tierras arables tendrían la opción de hacer siembra directa. La siembra directa no es ni más ni menos que la eliminación de las labores del suelo. No vamos a poder labrar en al menos el 40% de nuestra superficie de tierras arables. Y debiendo mantener también rastrojos, rotación de cultivo, etcétera. Todo esto lo que intenta es, digamos, evitar la erosión del suelo con estas prácticas, eliminando las prácticas de labrar la tierra. Pues estas básicamente serían las 2 para secano, tierras de cultivo. Y vamos ahora con
digamos, el otro tipo de cultivos que nos quedan, que serían los cultivos permanentes. Los cultivos permanentes tienen también dos opciones. Ojo, con los cultivos permanentes también, específicamente para los ecoregímenes, se han establecido 3 tipologías diferentes en función únicamente de la pendiente del recinto en el que se incluya ese cultivo. De tal forma que va a haber cultivos de leñosos que van a tener, ya veremos, un importe y alguna práctica diferente en función de esta pendiente, de menos del 5%, del 5 al 10% o del más del 10% de pendiente. Pues bien, como comento, estos agricultores de cultivos permanentes que hasta ahora, con el pago verde, estaban exentos de cumplir cualquier tipo de medida y que estaban cobrando su pago verde, tal vez van a ser los más perjudicados, puesto que además de reducirse, de adelgazar esta ayuda, van a tener que efectivamente realizar una de estas dos prácticas. Por un lado estaría la de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, que como su nombre indica, pues será la obligatoriedad de dejar en medio de las calles al menos 1 metro de estas especies de manera, digamos, natural y luego realizarle una siega, o bien hacer una siembra de estas especies de tal forma que lo que se pretende es reducir los riesgos de erosión. O, por el otro lado, se podrá hacer la medida que se denomina cubiertas vegetales inertes, que ya se viene practicando en muchos de estos cultivos, que no consiste ni más ni menos que en triturar los restos de la poda e incorporarlos como materia orgánica al terreno, siempre que esos restos de poda, digamos, tengan una entidad suficiente. Estas dos son, como digo, las medidas que para cultivos permanentes tendrán que hacer los agricultores. Voy a la última medida y me dejo para el final las tierras de regadío, que digamos que les toca de manera transversal. La última medida sería la de espacios para la biodiversidad, que pueden llevarla a cabo tanto los agricultores que tengan tierras arables como los que tengan tierras de cultivo. Y es una medida que básicamente lo que pretende es dejar una superficie adicional a la que ya debemos de dejar por condicionalidad sin cultivar, dejar una serie de islas para mejorar la biodiversidad, los insectos, la nidificación de aves, etcétera, etcétera. Y ya digo, pueden llevarla a cabo tanto los que tengan tierras arables como los que tengan cultivos permanentes. Y me dejo para el final los que tengan tierras de regadío, porque en este caso van a poder llevar a cabo cualquiera de las medidas que he comentado, pero, ojo, van a tener una gran exigencia en materia de gestión sostenible de sus insumos. O sea que de forma obligatoria, desde el 1 de enero de 2023, van a deber llevar un cuaderno de campo en formato digital y van a deber presentar un plan de abonado anual firmado por técnico competente. O sea, van a estar muy fiscalizados en cuestión de fertilizantes y fitosanitarios. Pero, insisto, van a poder hacer cualquiera de las medidas contempladas. Vamos al final, tal vez, a lo que más les puede interesar a los agricultores y ganaderos, que son los importes. ¿Cuánto voy a cobrar por estas medidas? Bien, pues lo primero que hay que decirles es que esta medida tiene también una palabrita de esas que nos gustan, que no nos gustan demasiado. Es que están, digamos, vinculadas a una degresividad. En palabras en castellano significa recortes. Y lo dejo ahí, insisto, porque puede que alguna de estas medidas y alguna de la letra pequeña, que no he querido, digamos, detallar, puede que se vean modificadas. En definitiva, Pablo, hay una cuestión indudable, y es que cuando la Unión Europea dice esta nueva PAC, uno de los objetivos es facilitar, es que sea, digamos, más sencilla para agricultores, para ganaderos. Lo que cuando oigan ustedes eso, échense a temblar. Exactamente, porque lo que ocurre es que se complica mucho y, como digo siempre, a partir de esta nueva PAC, el agricultor va a tener que tener un ojo en las siembras, otro en el ordenador, otro en la información, porque realmente es una PAC que, desde mi punto de vista,
se complica mucho para agricultores y ganaderos, pero como digo siempre, para eso estamos los asesores, para darle la mejor información y asesoramiento posible a estos agricultores y ganaderos que sin duda con esta PAC la van a necesitar. Bueno, yo lo que les recomiendo a nuestros oyentes es que esta entrevista la guarden y se la escuchen pues cada vez que tengan dudas, porque no es sencillo aglutinar todo esto, y para eso tenemos con nosotros pues a un asesor como es Marcelo López Laguna desde Agroambiental Buyaque. Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado estas semanas explicando todo esto, que no es sencillo, es difícil, y bueno, pues seguiremos en contacto, porque como bien dices, seguro que algo cambia de esa letra pequeña y tendremos que hacérselo llegar a nuestros oyentes. Un abrazo y que tengas buen verano. Igualmente, un abrazo para todos, que paséis buen verano y que esperemos que a la vuelta del verano todo el mundo lo tengamos un poquito más claro. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.